todas que estén aquí, les agradezco que estén aquí para oírnos, porque yo creo que las mujeres somos una voz muy importante en el México de hoy. Estamos viviendo una situación muy diferente y muy complicada. Yo cada vez que pienso en las elecciones que a mí me han tocado vivir, yo me acuerdo de esas elecciones en donde no sabían los candidatos, más o menos tenías una idea de quién eran, si te caían, si no te caían, y el día de la elección llegabas y votabas, y a lo mejor sí te fijabas quién iba arriba y votabas por el que iba arriba y ya, pero no había ningún tipo de compromiso. Yo creo que en esta elección nos toca comprometernos. Yo creo que sí estamos enfrentando un escenario como el que nunca habíamos visto, que nos habla de un México potencia, de un México que queremos que vaya hacia adelante, y un México que va hacia atrás, un México cerrado, pues como habíamos visto yo creo que hace como 70 años. Por primera vez yo creo que tenemos que salir a defender el México que queremos para nuestros hijos. Como mujeres, la verdad es que lo hacemos espectacular. En general platicamos con todo el mundo, vamos y platicamos con las amigas, con las vecinas, con las que chambean con nosotros, nos subimos al taxi, platicamos con el del taxi, y eso es lo que tenemos que hacer en esta elección: conocer las propuestas, conocer a nuestros candidatos, comprometernos con una propuesta y salir a defenderla. La verdad es que yo he oído ahorita mucho, y está muy de moda, hablar del voto útil. Y cada vez que yo oigo hablar del voto útil, bueno, se me paran los pelos del susto, porque se me hace que es el voto del miedo, que es el voto de no comprometerse, porque el voto útil lo único que me está diciendo es: yo me voy a quedar en mi casa guardada, escondida, me voy a esperar a que alguien más decida por mí, y ya que todos decidan, yo me voy con la decisión de todos los demás. Ese, yo siempre que lo pienso, no es el ejemplo que quiero para mis hijos. No quiero que mis hijos vean a alguien tomando las decisiones de su futuro por mí. Entonces yo desde entonces decidí comprometerme, y por eso estoy aquí, porque yo creo que es importante que conozcan a los candidatos, y a mí no me cuesta ningún trabajo presumir al mío. La verdad es que José Antonio y yo nos conocemos desde que tenemos 18 años. Estudiamos juntos en el ITAM, nos tocó el primer semestre, te daban tu horario hecho, entonces nos tocó el mismo a él y a mí, entonces era la cara conocida que entraba y veía ahí en el salón y tenía cara de buena gente, entonces iba y me sentaba junto a él. Y después, además, con la novedad de que me salió abusado, entonces dije: ya aquí me quedo y ya de aquí no me muevo. La verdad es que a los 18 años yo creo que nos pasa a todas que estás hecha bolas. Yo no sabía si sí me gustaba la economía o si mejor debía haber estudiado diseño, y me sorprendía mucho que él estaba muy decidido. Él estudiaba al mismo tiempo Derecho en la UNAM, Economía en el ITAM, y corría de una universidad a otra, y además le daba tiempo de explicarnos a los que no estábamos entendiendo mucho. Entonces nos invitaba a su casa, éramos un grupo grande, nos sentábamos, sacaba un pizarrón blanco y se sentaba ahí a explicarnos a todos. Y la verdad es que para mí era muy sorprendente su inteligencia, la forma como tomaba decisiones. Eran esas inteligencias en donde era capaz de ver un problema, de ver cuáles eran las diferentes soluciones, se sentaba, platicaba y luego tomaba una decisión que muchas veces a mí me sorprendía. Y la verdad es que también me encantaba que era un hombre que hablaba derecho, te decía las cosas como eran, no te las pintaba bonitas, no trataba de hacerte sentir bien, te decía lo que estaba pensando. Entonces era delicioso hablar con una gente que sabes lo que está pensando y que te dice lo que está pensando. Tuve la suerte además de que de esos días que nos invitaba a su casa para que nos explicaran, me tocó conocer a la que después iba a ser mi familia política. Tenía un abuelo que es un escultor zacatecano, que tiene obra permanente en el Museo Goiti, que ha expuesto en el Museo de Arte Moderno. Tenía una mamá que había estudiado educación especial y que daba terapias en el DIF, y a su papá que era un servidor público, de esos servidores públicos de toda la vida, comprometidos con México, con lo que hacía, y que contagiaba esa pasión de servicio. La verdad es que yo, que en esa época estaba hecha bolas, a mí me servía de ejemplo sentarme en esas comidas en donde se hablaba de todo. Se hablaba de arte, se hablaba de cultura, se hablaba de economía, se hablaba de México, y entonces de repente descubrí que no me había equivocado y que estaba en el lugar correcto, y que me apasionaba todo lo que platicaban en esas mesas a la hora de la comida. Tuvimos la suerte de podernos ir a estudiar fuera. Nos fuimos a estudiar, él un doctorado en economía, yo una maestría en administración pública y privada. Y yo creo que como nos pasa cuando llegamos a otro país a vivir, yo le decía: hombre, vamos a quedar aquí unos años y así no trabajamos aquí, que está padrísimo.
Y José Antonio me decía, yo no tengo nada que hacer aquí, yo lo que quiero es regresarme ya porque quiero trabajar en el sector público. En esa época nació Dionisio, mi hijo más grande. Tenemos 3 hijos, Dionisio, José Ángel y Magdalena. Decidimos venirnos a México y él entró en esa época a trabajar a la CONSAR. Y la verdad es que a mis hijos les pasó, yo creo que lo que les pasa a muchos de los de aquí, de esos que tienen el marido o el papá que trabaja como loco. Los servidores públicos, la verdad es que trabajan de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 1 de la mañana, no hay fines de semana, no hay vacaciones. Pero lo que fue espectacular es que él lo que hizo es que como familia nos metimos todos a ese proyecto que le entusiasmaba y que le encantaba, que era servir a México. Por ejemplo, cuando estaba en la financiera rural, nos subía a todos al coche, mis hijos eran chiquitos y mientras él daba crédito en el campo, mis hijos corrían y había vacas y borregos y estaban encantados. O tengo un hijo que es de muy buen diente, que le encantaba que lo llevara a las negociaciones con los líderes sindicales porque le servían un plato de birria así del tamaño del mundo y él entraba ahí a su plato de birria mientras el papá negociaba. No, tenía toda la razón y si lo vieras lo seguía disfrutando, ¿eh? La verdad es que era impresionante y era increíble ver para mis hijos tener a ese papá que le encantaba lo que hacía, que estaba comprometido y orgulloso de su país y que pensaba que no importa a dónde estuviera, él estaba haciendo una diferencia en la vida de una familia, de un mexicano, y que estaba haciendo una diferencia en su país. Yo en esa época estudié un año además de diseño textil y me metí a trabajar con artesanos. La verdad es que me encanta la artesanía porque yo creo que la artesanía habla mucho de quién somos, habla mucho de nuestro México, habla mucho de nuestra historia, nos cuenta historias, nos da una muestra de que tenemos un país espectacular, lleno de magia y lleno de imaginación. Y es la verdad increíble ver trabajar a esos artesanos que muchas veces se tardan 2 o 3 meses en acabar una pieza. Y es una pieza con la que va a vivir una familia. La verdad es muchas veces de lo que vive una comunidad entera. Entonces me metí a apoyarlos, a que la gente aprecie nuestra artesanía mexicana, a que se dé cuenta que nos tenemos que sentir orgullosos, que tenemos que salir a presumirla, que tenemos que pagar precios justos, que no tenemos que regatear. Me tocaba también ser juez en los concursos de Fonart, que era así como mi premio, porque llegaba a Fonart y me ponían montañas de artesanías que había que calificar y ir viendo y conocías a los artesanos y era como un día de fiesta. Me tocaba además ser voluntaria, llevo muchos años siendo voluntaria en los hospitales del IMSS, aquí están muchos de mis compañeras voluntarias, y empezamos trabajando primero en siglo XXI, en el hospital de oncología pediátrica. Nos pusimos a pintarles los techos a los niños para que cuando estuvieran acostados en sus camas voltearan para arriba y vieran la hoja de un cuento o vieran una historia. Y también nos metimos a hacerles una ludoteca donde les leíamos cuentos, jugábamos con ellos. Y después yo me fui al hospital de Gineco 4 a trabajar con mujeres. El hospital de Gineco 4 es un hospital de alta especialidad donde llegan mujeres de toda la República con embarazos muy complicados. Ya estuvieron en el hospital que les tocaba, en su zona, y acaban llegando a la Gineco 4 y muchas veces llegan a la Gineco 4 pensando que vienen a una cita y llegan y pues con la novedad que se van a quedar 4 meses. Entonces muchas veces dejaron al niño encargado con la vecina pensando que regresaban al ratito. El marido está lejos muchas veces y no las va a poder venir a visitarlos porque tiene que trabajar. Entonces son mujeres que están en una situación complicada, que están asustadas, que están enfrente a un futuro incierto en donde no saben qué va a pasar. Les hicimos una ludoteca en donde les dábamos clases de tejido, de pintura, de bordado, les dábamos pláticas de alimentación, de cuidado para sus bebés. Con algunas universidades les enseñamos a hacer sus currículums, cómo hacer una entrevista de trabajo. La verdad es que siempre con la idea de que el día que salieran de ahí, salieran con más instrumentos, salieran más fuertes, salieran habiendo aprendido algo y que pudieran enfrentar un mejor futuro con sus bebés. Cuando José Antonio empezó, cuando empezamos como familia con esta aventura, en donde llegaba José Antonio en las noches y nos decía, pues prepárate para ser o prepárate para no ser, la verdad es que todos estábamos asustados, para todos era una gran incertidumbre y de repente llegó una noche y nos dijo, pues ahora sí prepárense para hacer. Y la primera impresión fue un susto horrible, una noche entera de no poder dormir, pero la verdad es que te pones a pensar y yo entiendo que por congruencia José Antonio lo tenía que hacer. Ya había sido 5 veces secretario de Hacienda, de Energía, de Relaciones Exteriores, de Sedesol y otra vez de Hacienda. Se había aventado todo el escalafón del sector financiero público
por congruencia era lo que seguía. Tenía que seguir trabajando por México y él estaba convencido de que lo tenía que hacer por sus hijos y porque era de veras su pasión de servicio. Y yo estaba muy convencida de que yo me tenía que meter y ayudarle y participar también en este proyecto, porque el México que yo quiero para mis hijos es el México que les puede dejar José Antonio. Entonces por eso decidí meterme, decidí hablar, decidí salir a que todo el mundo lo conozca y a que conozcan su proyecto. Y por eso les dimos este librito que tienen acá donde vienen sus propuestas. Son las 7 propuestas que él hizo en Mérida. Si las quieren así ver como más completas, tiene una hoja que es mit18.com, y en la hoja de mit18.com te puedes meter a verlas así con todo detalle cada una de las propuestas. Pero esto es un poquito para que se den una idea de su proyecto de país y de lo que él está hablando. Su primera propuesta, que a mí me encanta, es con nosotras, es con las mujeres, porque él está convencido, como platicábamos ahorita, que las mujeres tenemos que estar incluidas en la economía y eso va a hacer que México sea un país más fuerte. Tenemos que tener la opción de que cuando decidamos nos podamos incluir otra vez en la economía, y por eso él habla de guarderías de tiempo completo con alimentos incluidos para que nuestros hijos siempre estén bien cuidados, o como nosotros en general somos las que cuidamos, casas de día para los adultos mayores, igual para los abuelos, los papás, los tíos que de repente nos toca cuidar, que estén bien cuidados y bien acompañados. Él habla también de créditos a la palabra para las mujeres, porque nos pasa, como sabemos todas, que muchas veces sales de trabajar, quieres regresar al mercado laboral y resulta que no te conoce nadie y que nadie te quiere dar un crédito. Con una buena idea tenemos que tener acceso a poder hacer el proyecto y poder realizar nuestros sueños. Él habla también, como decíamos ahorita todas y como decía en el video, de un piso parejo. Las mujeres ganamos en general 30% menos que los hombres por el mismo trabajo. Se nos tiene que pagar lo mismo por el mismo trabajo. Y él habla, porque también está muy comprometido, de que nunca se le puede volver a faltar al respeto a una mujer. 7 de cada 10 mujeres, como sabemos, reportan en general haber sufrido algún tipo de violencia, y eso es algo que no puede pasar, y tenemos que empezar educando en la casa, educando en las escuelas, educando en las áreas de trabajo, para que las mujeres siempre nos sintamos seguras, podamos salir a la calle, podamos salir a trabajar sabiendo que vamos a estar seguras y bien. Y él habla también que es un compromiso muy importante de dar seguro social al trabajo doméstico, porque es un trabajo que muchas veces no está bien retribuido. Entonces, saber que él va a estar cerca de nosotras, a mí me encanta que nos tome en cuenta, me encanta que seamos su prioridad. Y también me encanta su programa, que es el último punto dentro de estos compromisos de avanzar contigo. Porque yo creo que avanzar contigo nos habla un poco del tipo de político que él es, del tipo de gobierno que él quiere hacer. Él está convencido, y lo platica mucho, que cuando él estuvo en Cedesol, los estudiantes tenían acceso a tener seguro social, y más de la mitad de los estudiantes no sabía. Entonces, cada vez que se enfermaban, cada vez que tenían una operación, recaía sobre el patrimonio de su familia y muchas veces lo ponía en riesgo. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Lo que ellos hicieron, y hoy se puede porque tenemos todos sistematizado, salieron a buscar a estos estudiantes, a decirles: este es tu número de seguridad social que te va a acompañar por el resto de tu vida. Y eso lo hicieron con 6 millones de estudiantes. Eso prueba que sí se puede, que ya no funcionan esos programas en donde llegan y nos dicen: les voy a dar una beca a todos parejos y con eso tienen que estar muy contentos. Porque eso demuestra un profundo desconocimiento de un México que tiene realidades muy diferentes y que tiene diferencias muy grandes. Lo que tenemos que hacer es salir a buscar a cada mexicano y decirle qué es lo que tú necesitas para realizar tus sueños. Muchas veces va a ser una beca, muchas veces va a ser una ayuda en transporte, muchas veces va a ser una máquina de coser para empezar un negocio. La verdad es que todos tenemos necesidades diferentes, y el trabajo de un gobierno que hoy tiene la información es salir a buscarnos para que cada uno tengamos la capacidad de realizar nuestros sueños. Yo por eso estoy comprometida con este proyecto, porque yo creo que este proyecto habla de un México diferente, y por eso creo que hoy, como mexicanas, nos tenemos que salir a conocer lo que nos están proponiendo nuestros candidatos, nos tenemos que involucrar, porque más adelante les vamos a poder decir a nuestros hijos que nosotros fuimos parte de ese México que hoy que puede ser un México espectacular. Entonces, por eso también quiero que nos pregunten, quiero que nos digan cuáles son sus dudas. Por eso queremos conocer qué les preocupa, y yo creo que con eso vamos a poder hacer un mejor proyecto que nos va a encantar a todas y con el que todas nos vamos a sentir comprometidas. Muchas gracias.